Les llamo la atención al Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Les quiero hablar esta mañana sobre el tema el infalible propósito de Dios. Infalible quiere decir sin error. Dios no puede equivocarse. Las Escrituras declaran enfáticamente que es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18 dice la Biblia: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pablo también habla de Dios que no miente. En Tito 1:2 dice la palabra de Dios. Vayan ahí conmigo, Tito 1:2. Tito 1:2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él es un Dios que, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No puede, dice la Escritura, negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2:13, vayan conmigo por favor, Segunda Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si eso no le trae ánimo en esta mañana, no sé qué le va a traer ánimo, sinceramente. Dios es la verdad, dice la Biblia. En Juan 14:6, Él mismo lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo declaró que Él es la verdad. Y como la verdad, es imposible que Dios mienta. Y también su palabra, dice la Biblia, que es verdad. Jesús mismo dijo en su palabra: tu palabra es verdad. Juan 17:17, perdón. El salmista declaró y exclamó con tanta elocuencia: la suma de tu palabra es verdad. Qué preciosa conclusión. La suma de tu palabra es verdad. La verdad que enfatizamos hoy es que hay un infalible propósito de Dios. Hay un plan que Dios mismo tiene para cada uno de sus hijos, que no va a errar. Su plan no contiene errores. Las instrucciones no contienen faltas. Dios hizo a cada persona con un propósito. Dios creó con un propósito a cada persona. Efesios 1, vayan corriendo ahí por favor. Efesios 1. Efesios capítulo 1, vayan corriendo ahí por favor. Síganme por favor en su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en ¿quién? Cristo. Desde el momento en que Dios creó el universo, tenía una misión específica para cada uno de nosotros. Proverbios 16:4 dice la Biblia así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y yo no creo que Dios va a diseñar o hacer algo para Él mismo que esté contaminado o que no sirva. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Todo lo tiene cuidadosamente previsto. Jeremías 1:5, vayan corriendo ahí por favor. Jeremías 1:5. Mi intención esta mañana es exaltar a Dios a través de su palabra y traer ánimo, hermanos, a nosotros, sus hijos, y a todos que están visitándonos en esta mañana. Jeremías capítulo 1, versículo 5.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa palabra santifiqué quiere decir lo puso aparte. Te di por profeta a las naciones. Noten el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para qué. Un propósito exacto hasta detalle. Dice Dios, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. ¿Qué perfección? ¿Qué calculo? ¿Qué completo es nuestro Dios cuando Él se encarga de algo? Cada detalle de nuestros cuerpos, cada detalle en nuestros hijos, cada detalle en nuestras familias y en nuestra iglesia está contemplado en el plan de Dios desde antes de la creación del universo. Vayan a Salmo 139, por favor, para aquellos escépticos. Salmo 139, versículos 13, 15 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dígame usted si nuestro Dios no es un Dios perfecto o no. Él no comete errores. Nada le sorprende. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sama, que encontramos en el libro de Ezequiel. Vayan ahí, por favor, el libro de Ezequiel. Tremenda verdad de la personalidad de Dios. Ezequiel 48, por favor. Ezequiel 48, versículo 35. Dice la palabra de Dios: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Si usted estudia ese nombre y el significado de ese nombre, quiere decir que Él está allí. Esto quiere decir para nosotros, sus hijos, que no tenemos razón por el cual temer lo porvenir. No tenemos razón por el cual tener miedo del día de mañana. Jehová está ahí esperándonos. Su presencia no solamente nos acompaña hoy, pero nos espera el día de mañana. Uno de los versículos y promesas más consolantes que conocemos de la palabra de Dios es encontrado aquí en el pasaje que leímos ahorita. Regresemos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dice. Quiero hacer énfasis en este versículo por un ratito. Dice, y sabemos. La razón por qué sabemos, mi hermano, es por la bendita palabra de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. Si usted se encuentra hoy sin propósito por el cual vivir, o no ha descubierto el propósito de Dios para su vida, el problema no es Dios. Si su vida se encuentra en un desastre, el problema no es Dios. Dios nos llama, cada día a uno de nosotros a vivir de acuerdo a su propósito. Efesios 2:10 dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Hay unas verdades de la palabra de Dios que encontramos en este pasaje que leímos al comenzar, que nos puede ayudar a cumplir o conocer el infalible propósito de Dios para nuestras vidas. Este infalible propósito de Dios no va a venir automáticamente. Hay condiciones, hay un camino. El propósito infalible de Dios se va a cumplir siempre y cuando nosotros estemos en ese camino. Dios ha dado al hombre la habilidad de escoger, el privilegio de decidir si quiere a Dios o no quiere a Dios. En esta mañana tenemos a dos clases de personas: aquellos que creen en Dios y aquellos que no creen en Dios. Pastor, ¿cómo dice? Todos creemos en Dios. Bueno, según la palabra de Dios, hay una distinción muy especial y particular de lo que Dios dice que es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Si los demonios creen en Dios y usted en esta mañana dice creer en Dios, entonces ¿cuál es la diferencia? Todos vamos a ir al cielo. Los demonios van a regresar al cielo, que son los ángeles caídos del cielo, porque ellos creen en Dios. Creer que Cristo murió en la cruz, esto es historia. Es una evidencia que es comprobada por la misma historia. Hay una tumba vacía, registrada. Hubo un hombre en Jerusalén que murió tal muerte, registrado en los libros de la historia, aparte de la Biblia. Creer que Cristo murió en la cruz, eso es historia. Creer que Cristo murió por mí, esto es salvación. El propósito infalible de Dios. Cuando uno se mete en este camino, no hay falla. Dios no comete errores. Pero cuando uno se sale de este camino, entonces somos expuestos a las consecuencias de nuestra voluntad. Para poder cumplir y llegar o estar dentro de este propósito infalible de Dios, primeramente va a ser a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios ahí, versículo 1. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El propósito infalible de Dios. Si usted está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Él. Hay libertad en Cristo. En el versículo 2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo escojo estar en el camino de Cristo, en este camino que Cristo ha trazado, entonces voy a conocer el propósito infalible de Dios, porque he sido libre del pecado y de la muerte. No hay condenación que va a venir a mí. No hay una cadena en mi pie que me va a arrastrar para atrás. No hay un tropiezo que me espera, porque estoy en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y no hay condenación los que están en Cristo. Hay libertad para los que están en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para los que están en Cristo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de Él. Sígame, por favor. No solo en el camino no hay condenación, el camino es Cristo. No solo en el camino hay libertad, el camino es Cristo, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a agradar a Dios.
leímos que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede con gemidos indecibles. Eso quiere decir, cuando yo escojo estar en el camino, puedo llegar al propósito infalible de Dios sin error, a cumplir el plan de Dios para mi vida, porque estoy en Cristo. No hay condenación, hay libertad del pecado y de la muerte, y el Espíritu intercede por mí, me ayuda en mis debilidades para llegar a cumplir el propósito de Dios. El Espíritu nos guía. Versículo 14, ahí el capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? Pero dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, que dice: Abba, Padre. No solo no hay condenación, no solo hay libertad, no solo el Espíritu nos ayuda, pero nos guía y somos coherederos con el Señor. Versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué estamos diciendo? Cuando yo quiero llegar al propósito infalible de Dios, yo tengo que estar en Cristo. Y si estoy en Cristo, voy a padecer con Cristo, voy a padecer en Cristo. Cuando usted está acá haciendo su voluntad y sufriendo en su vida, haciendo lo que usted quiere hacer, vivir como usted quiere hacer, y sufre dificultades y pasa por tempestades y tribulaciones, y sufre lamentos y dolor y agonía, y otros le causan aflicción, usted no está compadeciendo con Cristo, usted está recibiendo las consecuencias de su voluntad. Pero cuando usted está en Cristo, caminando en los caminos de Cristo, sometido a Cristo, guiado por el Espíritu Santo, en obediencia a Él, caminando por ese camino en Cristo, entonces va a compadecer con Cristo. Y bienaventurados son aquellos que compadecen con Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que aman a Dios, que estamos en Cristo. Qué importante, ¿verdad? Mateo 7:13. Mateo 7:13, por favor. Mateo 7:13. Mateo 7:13. Dice la Biblia en el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No hay dos o tres o muchos caminos, solo hay un camino, una manera de agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo espera usted llegar a cumplir el propósito infalible de Dios? ¿Cómo espera usted llegar al cielo un día sin agradar a Dios? La única manera de agradar a Dios es estar en Cristo. A través de Cristo no hay condenación. A través de Cristo hay libertad del pecado y la muerte. A través de Cristo el Espíritu de Dios intercede por nosotros. A través de Cristo el Espíritu nos guía en lo que debemos de hacer. A través de Cristo somos coherederos con Cristo Jesús. Muchos son los caminos que llevan a la perdición. Muchos van por ahí y dicen cosas como: lo importante es que todos creemos en Dios. No importa cómo llegamos, lo importante es que todos creemos en Dios. Pero la Biblia dice que solo hay un camino. El propósito infalible de Dios involucra un camino, no muchos caminos. La manera más fácil de llegar del destino A al destino B es una línea recta. El propósito infalible de Dios es condicional a su palabra. Romanos 8:27, regresemos a Romanos 8:27. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La Biblia dice que el justo por la fe, que dice, vivirá.
Noten el versículo 14 ahí en Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿qué? De Dios. Para yo cumplir el propósito infalible de Dios, para poder gozar del favor, de la bienaventuranza, de estar en la perfecta voluntad de Dios, tiene que ser a través de Cristo. No a través de ninguna otra religión. No a través de mi voluntad. Pregúntese usted en esta mañana: ¿en qué voluntad anda usted? ¿En qué camino anda usted? ¿Anda en su camino? La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, dice claramente la Biblia: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo anda usted en esta mañana? El propósito infalible de Dios va a ser primeramente a través de Cristo. Segundo, va a ser a través del Espíritu Santo de Dios. El versículo 6, Romanos 8, por favor, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. A través del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia claramente, que hay vida y hay paz. Yo quiero vida y yo quiero paz. En este mundo encontramos pura guerra, contiendas, luchas, contradicciones, aflicciones. Pero qué dichoso es aquel hombre que encuentra la paz. La paz no se puede comprar con dinero. La vida no se puede comprar con dinero. Con todos los bienes, la Biblia dice que él servirá al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Gracias damos a Dios que a través del Espíritu Santo de Dios encontramos esa vida y esa paz. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tengo que lamentar, ya no tengo que temer las consecuencias de este mundo. No tengo que temer los rumores de guerra y que este mundo va a explotar y que las bombas nucleares. Mi hermano, mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi esperanza está en saber que Cristo ha prometido que va a regresar por su pueblo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que nosotros no vamos a tener que sufrir la tribulación, la gran tribulación. No tenemos que conocer quién va a ser el anticristo. No tenemos que huir y correr y meternos bajo cuevas y temer que nos pongan la seña, porque el cristiano va a estar en la gloria con el Señor Jesucristo. Y esto lo conocemos por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo hay un testimonio. Efesios 1:13, por favor, Efesios 1:13. Efesios 1:13, vayan corriendo ahí, por favor. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la promesa, es el contrato que Dios nos puso, que nos dio muy por dentro de nosotros. Es la promesa, decir, porque tienes el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, te prometo, porque tienes esto, vas a llegar a aquel lugar que te he prometido que te voy a llevar. Es el depósito de Dios en nuestras vidas. Es darnos su palabra. Y gloria a Dios, en momento de ser salvos, la Biblia dice que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones. A través de nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros, hay una relación con Dios. Leímos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 15, a través de la cual clamamos: Abba, Padre. Qué más preciosa manera de expresarnos a nuestro Padre Celestial, a Jehová.
de decirle Abba Padre. Es una expresión de intimidad, como decir papito o papi. Algo que el Espíritu Santo nos permite comunicarnos de esa vez a través de la santificación, a través de guiarnos, a través de interceder por nosotros, a través de someternos en el camino, a través de conocer las verdades. El Espíritu Santo nos lleva al nivel espiritual donde podemos tener tal intimidad con Dios que le decimos Abba Padre. No nomás es el Dios, el Rey del universo, no nomás el creador de todas las cosas, es mi Padre. Y esa es la promesa que está en nuestras manos a través del Espíritu Santo de Dios. Santiago 4:5 dice la Biblia: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar con Dios. Juan 16:8 dice la Biblia: y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gloria a Dios por eso. Que cuando no sé qué hacer, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es nuestro consolador. Cuando Cristo se iba de las nubes, les prometió otro consolador, y que nunca nos iba a dejar solos. Gloria a Dios, que ese propósito infalible de Dios se cumplirá a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también se va a cumplir a través de su palabra. Romanos 9, por favor, vayan conmigo ahí. Romanos 9, versículo 6 al 13, hermano. Necesitamos circular el aire, hermano, por favor. Romanos 9, 6 al 13 dice la palabra de Dios así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Dios tiene todo establecido a través de su palabra. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra Biblia, no hay otra religión, no hay otro Dios. Solo hay un Dios, Jehová, y Él se manifestó como Cristo Jesús, encarnado, 100% hombre, 100% Dios, como Cordero de Dios. Llegó a la cruz y murió por los pecados de la humanidad. No lo mataron, Él dio su vida. Salmos 11:3, perdón, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no que se veía. Fíjense en Salmo 119. Ahora sí vayan a Salmo, por favor. Salmo 119. Quiero hacer una escritura esta mañana. Salmo 119. Vayan corriendo en su Biblia, por favor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Dice la Biblia, el versículo 97. Vamos a leer desde 97 al 104. Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino
contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de ¿qué? El propósito infalible de Dios vamos a poder cumplir a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra necedad, a pesar de las veces que he fallado y he fracasado. Pero dice la Biblia que el justo 7 veces cae y aún vuelve a levantarse. Pero esa promesa, esa verdad es a través de la palabra de Dios, que por su palabra nos va a guiar por sendas de justicia, dice la Biblia. Josué 1:7, dice la palabra de Dios. Josué 1:7, vayan conmigo ahí. Josué 1:7, un versículo conocido sin duda por usted. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 119, 165 dice la Biblia: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 1, Salmo 1, por favor. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? El propósito infalible de Dios. Cuando estamos actuando o basamos nuestras vidas y acciones y nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios, y dejamos que la lámpara de mis pies sea su palabra, que lumbrera nuestro camino, hermanos, todas las cosas nos van a salir bien. A pesar de las dificultades, a pesar de los dolores y agonías que trae la vida a causa del pecado, gente nos falla, gente nos lastima, hay problemas y necesidades. Pero cuando estamos actuando a base de la palabra de Dios y somos obedientes a ella y la buscamos, y es nuestra delicia, y meditamos día y noche y la buscamos, más codiciada que el tesoro de este mundo, y la escudriñamos y la atesoramos, entonces todo lo que haces te saldrá bien. El propósito infalible de Dios es únicamente a través de su palabra. Es ahí la importancia de venir a la iglesia. Es ahí la importancia de estudiar la Biblia. Es ahí la importancia de memorizar los versículos. De tener a nuestros hijos, mamás, memorizando versículos, aprendiendo los versículos, memorizándolos, escribiendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque es la palabra de Dios que da vida, que nos sostiene, que es nuestra fortaleza, nuestra roca. Y cuando vengan las tempestades, el hombre que edificó su casa sobre la roca no se caerá. Esa es la promesa de Dios. El propósito infalible de Dios se va a cumplir a través de su amor. Romanos 8:28, y ya estamos en lo último. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios. Yo no sé usted, pero yo no amo a Dios como debería de amarle. Yo tengo la tendencia de amar cosas. Yo tengo la tendencia de amarme a mí mismo. Yo tengo la tendencia de amar más los deleites. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted, su matrimonio, su familia, sus hijos, no tiene garantía de Dios a menos que usted ama a Dios. ¿Sí escuchó eso?
El mandamiento más grande que Jesucristo dijo es: amarás al Señor, tu Dios, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Cuando yo elijo amar más este mundo y las cosas de este mundo, cuando yo elijo amar más mi carro, amar más el dinero, amar más mi trabajo, amar más mis hijos que amar a Dios, no hay garantía de Dios que las cosas van a salir bien. Su matrimonio está colgando de una telita si usted no ama a Dios como debería de amarle. A cualquier momento su matrimonio podría reventar. Esa esposa que usted tanto ama, esa esposa que usted tanto ama, esos hijos que tanto adora, a cualquier momento puede deshacerse. Pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Hay seguridad en el amor de Dios. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tenemos el amor a Dios y amamos a Dios como deberíamos llamarle, y sabemos que estamos en su camino, sabemos que somos guiados por su Espíritu, sabemos que estamos anclados en su palabra y estamos caminando en su amor, dice la Biblia: ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dice el versículo 32: el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre, desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, no es jactancia, no es vanagloria, no es soberbia, no es una falsedad. Dice Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El propósito infalible de Dios se cumplirá únicamente a través del amor de Dios. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda del propósito infalible de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie vaya al infierno, pero usted tiene que decidir por usted mismo. Usted tiene la libertad que Dios le ha dado de escoger. Cuando los dos hombres colgaban a un lado del Señor Jesucristo
y él colgaba en la cruz. El hombre a la derecha le pidió al Señor: recuérdate cuando estés en tu reino de mí. El hombre a la izquierda se burló de él. Y le digo: si tú realmente eres quien dices que eres, bájate a ti y bájanos a nosotros también. Y se reía de él. Estaba tan cerca, hermano Orlando, pero tan lejos. La verdad estaba enfrente de él. Podía escuchar sus palabras, escuchar su dolor, pero estaba tan lejos. El otro hombre vio un Salvador, vio el camino hacia el paraíso y dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nomás esas palabras de creer en él, Cristo le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca cambió su vida. No comenzó a cantar los himnos de la iglesia. No transformó su vida y ahora estoy listo, Dios, para acercarme a ti. No. Simplemente vio un Salvador. Vio el propósito infalible de Dios. El Señor mandó al Cordero de Dios para morir por nuestros pecados. Todo aquel que creyera en él será salvo. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor.